Es que en mi iglesia no valoran mis talentos. Es que en mi iglesia la doctrina está mal. Es que en mi iglesia no hay programas buenos para niños. Parece mi iglesia que los jóvenes están abandonados. Es que, ¿sabes qué? En mi iglesia se exceden en pedir ofrendas. Es que en mi iglesia no evangelizan ni discipulan nunca. Es que en mi iglesia la música está fatal. A veces es muy aburrida o demasiado moderna para mí. Peor en la mía, nunca hablan de misiones. Es que en mi iglesia no. Los hijos del pastor no dan el ejemplo. Es que en mi iglesia copian los estilos del mundo. Y peor en mi iglesia, porque en mi iglesia nunca me visita el pastor. Mi iglesia que va, sí, todo, siempre la misma música vieja y estilos viejos. No se quieren modernizar. ¿Qué tal? Aunque tendremos más adelante una serie completa que vamos a tratar en sí todo el tema iglesia, podemos responder estas quejas que acaban de escuchar al compartir unos lineamientos bíblicos para entender cuando Dios me está llamando realmente a moverme de lugar, cómo hacerlo, cómo identificar cuando soy yo nada más por mis gustos o por doctrinas de fondo. Quédate en este momento, por favor, quédate a escuchar el resto de nuestro podcast de hoy con el tema Guardando mi corazón de la división. Bienvenidos a Fe Mística, tu podcast enfocado en la unidad mística e increíble de todos los cristianos a pesar de nuestras diferencias. Por medio de temas actuales y experiencias reales, encontrarás motivos para perdonar, razones para congregarte y herramientas para tener una fe inteligente, autocrítica y viva. Fe Mística Podcast, descifrando el misterio de su voluntad. Hola David, qué gusto compartir contigo nuevamente. ¿Cómo estás? Hola, aquí un día más, gracias a Dios, de pie. Me alegra, gusto escucharte, compartir contigo. Y saludos a todos los que nos escuchan y en diferentes lugares del mundo. Bendiciones para todos. Como vieron en nuestra introducción, ¿verdad? Muchas de estas frases suelen ser reales, ¿verdad? Las hemos pasado por ahí o conocemos gente que se queja de esa manera, ¿verdad? Y estas posiciones o estas frases suelen ser el inicio de procesos dolorosos de separación. Y peor aún, ¿verdad? Temporadas sin dar ni recibir amor ni cuidado. Y otro sinfín de cosas que podemos, que se viven o que solo experimentamos en comunidad y que por estas cosas que traen división y traen separación, pues nos perdemos. Típico. Yo creo que como dijiste tú, Dani, todos hemos pasado por ahí de una u otra manera, ¿verdad? Pero yo creo que antes de abordar este tema de guardando el corazón de la división, es importante que antes de poder definir si yo debo de irme o no de mi iglesia, cuáles son las razones para quedarme o para irme o cómo hacerlo, tenemos que definir primero cuál es el propósito de la iglesia. Como dije al principio, no vamos a hacer un estudio así grande ahorita sobre el tema iglesia, ¿verdad? Como tal, pero sí cuál es el propósito de la iglesia. ¿Por qué? Porque así como no es lógico quejarse en una heladería porque no hay pan fresco a la venta, obvio no, ¿verdad? Tampoco es lógico e incluso es injusto pedirle a nuestra iglesia local que no tiene cosas que no tienen nada que ver con sus funciones principales. Y lastimosamente muchos actuamos de esta manera. Entonces, vamos a hacer rápido, Daniel y yo, un recuento de las principales funciones de una iglesia local, ¿sí? No vamos a citar un montón de textos bíblicos y hacer un estudio inductivo, como dije de esto, porque básicamente son principios que extraemos del Nuevo Testamento que yo sé que todos los que nos escuchan vamos a estar de acuerdo. Ya tendremos, como decías, ya tendremos nuestra serie, ¿verdad? Completamente de qué es la iglesia, porque eso es para toda una serie. Claro. En primer lugar, la iglesia, una de sus principales funciones, ¿verdad? Es que sea un lugar donde se recuerde constantemente el sacrificio de Jesucristo.
claro. También la iglesia tiene que ser, Daniel, un lugar donde se anime entre cristianos a seguir a Jesús, obviamente. La comunidad. Sí, un lugar también debe ser, unas funciones debe ser un lugar donde se crezca en el conocimiento de Dios a través de la palabra, no a través de otros textos o cosas inventadas. Exactamente. También la iglesia tiene que ser un lugar donde se adore junto con otros cristianos a Jesús. Ujú. También debe ser un lugar donde Dios utilice los dones del Espíritu para que crezcamos en el fruto del Espíritu. Exactamente. Y por último, no exclusivamente, pero como último punto nuestro, creemos que la iglesia tiene que ser un lugar donde se anuncia a la comunidad y al mundo el Evangelio de Jesús. Ahora, bajo estas premisas, que si no las escucharon bien, ahí deben de volver ahí, rebobinar 10 segundos, 20, 30 segundos. Bajo estas premisas, entonces nosotros podemos definir cuáles son los puntos claves de lo que es una iglesia local y sus funciones, ¿verdad, Dani? Entonces, debemos de filtrar todas nuestras exigencias que tengamos acerca de nuestra iglesia local. Como vimos arriba al inicio, vimos algunas exigencias un poco extrañas o cosas que tal vez no nos parecen, pero debemos de filtrarlas de acuerdo a lo que es en sí las funciones principales de una iglesia. Ahora, para dar algunos ejemplos prácticos, hemos planteado 3 escenarios posibles de cosas que posiblemente hemos pasado, pues. El primer escenario, Daniel, es decir, bueno, ¿qué pasa cuando yo estoy en una iglesia donde predican cosas que son claramente contrarias a las doctrinas principales del cristianismo? O sea, creen que no es, aparte de eso, ellos dicen que no es necesario predicar ni evangelizar porque todo el mundo va a ser salvo, ¿verdad? Ujú. O predican una, ¿cómo se llama? Una sujeción total y absoluta al líder, ahora sí, de la secta, ¿verdad? No les importa si sus líderes viven en pecado abiertamente. En fin, ¿qué pasa con eso? Sí, hay un versículo por ahí en Judas 3, que dice que es importante que nosotros luchemos vigorosamente por la fe encomendada una vez a todos los santos. ¿Qué Eso piensas, Daniel, tú? ¿Qué es, hacemos cuando pasa esto? es, como dices, qué bonito, qué rico se escucha ese luchar vigorosamente, porque hoy en día eh, nos ha caído como un manto de cristiano conformista, ¿verdad? Que estamos donde sea, que queremos que se nos sirva, no anhelamos la leche espiritual no adulterada, como dice la palabra, y aceptamos lo que sea, a todos le decimos amén, ¿verdad? O sea, se ha vuelto, hay muchas iglesias, se ha infiltrado el mundo, se ha infiltrado un costumbrismo, una pasividad, una tibieza que, que abruma y que nos afecta, ¿verdad? Y aquí dice luchar vigorosamente por la fe, por los verdaderos principios, no de mi iglesia, no por la teología folclórica, que más adelante también vamos a discutir de los puntos que no son modulares, que no son vitales para que yo me pelee, es cierto que me agarre con quien sea, ¿verdad? Sino que que nos enfoquemos en la fe en el verdadero. Y ahí es donde viene algo tan sencillo como estudiar la palabra, ¿verdad? Como ir a la fuente, como decíamos, uno de los puntos principales, que el estudio y la base principal sea la palabra, ¿verdad? Yo he conocido ejemplos de gente que ha estado en ese tipo de sectas, bro, y a veces es muy sutil, ¿verdad? Pero eh, Claro, claro. De hecho, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Se me viene, yo no sé si te ha pasado, pero yo creo que todos sabemos quién es ¿cómo se llama? El hermano no sé quién y la hermana no sé qué, de YouTube, ¿verdad? Que a cada ujú. rato en YouTube sale el anuncio un anuncio así bien bonito. Yo soy la hermana Clara, yo soy la hermana que venimos de distintas ciudades y no sé qué, ¿verdad? Todo bien chilo, ¿no? Jóvenes. Y luego dice ¿cómo se llama? El banner dice venir a Cristo, ¿no? Ujú. Y hay mucha gente que le da clic ahí y dice, pues qué chido, ¿verdad? Eso es de Jesús, dice venir a Cristo, entran y entonces de alguna manera los enamoran del sistema y demás y pum, te das cuenta, son los mormones, ¿verdad? Ujú. O como hay gente que de pronto otro dice, ¿quieres estudiar la Biblia? Sí, vamos a estudiarla juntos, pum, son los testigos de Jehová.
A una amiga, loco, a una amiga hace poco se metió en un grupo ¿verdad? Qué lindo estudiar la palabra, la Biblia, y de pronto le salieron con, bueno, si quiere, habilitar el siguiente módulo de revelación, pues ya tiene que pagar. Y Órale. entonces era gratis los primeros estudios y luego ya venía versión premium. O Después sea, tómala. sí, pues sí, entonces ahí es donde uno se queda, ¿qué es esto, verdad? ¿Cómo están vendiendo el evangelio, verdad? Esas cosas vitales son las cuales, ahí sí cierto, ¿verdad? Que es necesario que, ¿verdad? Hay que irse, viejo. O sea, si en tu iglesia local te salen con una loquera así, hay que irse. O sea, Sí, ahí no hay mucho que pensarlo. No hay mucho que pensarlo. ¿Por qué? Porque sabemos los que nos consideramos cristianos, ¿verdad? Sabemos que hay puntos neurálgicos que todo cristiano debe de comulgar, ¿no? Entre esos, pues obviamente, la divinidad de Cristo, ¿sí? ¿Cómo se llama? La preeminencia sobre todas las cosas de la palabra de Dios. Ya cuando te salen con, no, a eso agrégale el libro del Mormón, a eso agrégale exacto, los escritos exacto. de Elena White. A eso Loco, ahora, agrégale. No, hombre. ahora hay muchas religiones, ¿verdad? Que abrazan de todo, ¿verdad? Mucho gnosticismo y muchas cosas que dicen, sí, claro, creemos en Jesús, claro, la Biblia, claro, pero también esto, ¿verdad? Pero entonces hay que filtrar, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Pero bueno, en resumen, ese es el lugar donde tenemos que irnos, ¿verdad? Sin esperar nada más, amablemente buscar la posibilidad, ¿verdad? De hablar con los líderes y mira, me parece que esto no está bien, base en la palabra, pero si no se puede, no se puede, ¿verdad? Y qué bueno que empezamos por este punto porque tal vez la Es el gente que primer nos escucha, escenario, ¿no? este primer escenario me gusta porque tal vez la gente cree que nosotros, ay, sí, eso es un podcast cristiano, ustedes la gente quiere que sigamos ahí las ovejas, ¿verdad? Los borregos, dando ofrendas y apoyando X iglesia, ¿verdad? Que no, o sea, es que no toda iglesia local, ¿verdad? No todo aquel que se llama, ¿verdad? Pastor o creyente, ¿verdad? Y pues lastimosamente hace las cosas como manda la palabra, ¿verdad? Entonces, Claro. este es el escenario donde claramente les decimos a la gente, y si usted está ahí, pues esto es para usted y que usted ponga la barba en remojo y más bien se espabile si ha estado más bien años en una secta se preocupe por su futuro espiritual y el de los suyos. Pero bueno, Exactamente. ejemplo número 2, ese era el pesado. Oigan, este está un poquito no tan obvio. Dice, imagínate que estás en una iglesia donde no te gusta la música, no te gusta cómo predica el pastor, o no se quieren modernizar. Le pasa mucho a los jóvenes, ¿verdad? A Gen Z, los millennials, ¿verdad? Todas estas quejas están relacionadas con gusto personal, ¿verdad? Porque yo soy más joven, generalmente, o tengo una visión, un gusto diferente. Pero mira, ten en cuenta que otras personas pueden pensar lo contrario, ¿verdad? Porque si es una cuestión de gustos, gustos hay de todo, ¿verdad? Exactamente. Para gusto los colores. Y además, ¿verdad? Ninguna de estas cosas entra en conflicto, ¿verdad? Como el estilo de música, ¿verdad? Entra en conflicto con las funciones básicas de la iglesia local. Claro, claro. De hecho, si nosotros filtramos este ejemplo a través de las funciones básicas que vimos al principio de la iglesia, tenemos que admitir, Daniel, que normalmente estamos más incómodos por una cuestión de gustos personales, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque si tú dices, bueno, es que en mi iglesia, a ver, sí se recuerda el sacrificio de Cristo, ¿no? En mi iglesia sí se anima a seguir a Jesús, sí Ujú, se crece a través de la palabra, sí adoramos a Jesús junto con los demás cristianos, nos invitan a servir y nos proyectamos a la comunidad. Ah, pero la alabanza nada que ver, ¿verdad? ujú. O sabes que el pastor no predica bien. Bro, Bueno, tengo un compa que me dijo ¿verdad? Que él sintió que Dios lo estaba sembrando en otro lugar y no era como el estilo de música que él ¿verdad? Le matizaba, le gustaba. Y yo lo admiré tanto, y creo que todavía está, tiene años en esa iglesia, bro, porque yo no podría. Sinceramente, yo que soy baterista, o sea, imagínate que Dios me diga que me quiere sembrar en un lugar donde no hay batería, ¿verdad? Pero se cumple, como decías, todas esas otras cosas, pero simplemente es una cuestión de gustos, de que me gusta hacer bulla y que me gusta ese tipo de música contemporánea, pero ¿esa es una razón modular para irme a una iglesia? Es que no, ese es el asunto, ¿verdad? es que está el detalle, como digo Cantinflas, mira, yo he tenido la experiencia de estar en distintas iglesias, y obviamente vos sabes también, como músico, que uno
se vuelve un poco exigente con eso Ujú. y a veces yo creo que lo primero que uno choca, ¿no? Por eso yo soy honesto, o sea, yo no podría formar parte de una iglesia presbiteriana, dijo, o sea, no puedo. Mi contexto, o sea, mi pasado pentecostal no me deja, ¿verdad? Pero Ujú. bueno, hay un versículo clave que dice, bueno, ¿qué pasa en caso de que yo tenga que quedarme? ¿Sí? O si yo quiero quedarme aún así, y digo, bueno, mi iglesia es sana, no es como a mí me gusta, porque no me gusta que hagan esto, que hagan lo otro y demás, no me gusta como predica el pastor y todo, pero mi iglesia es sana en general, ¿verdad? Entonces, ¿cuál, Daniel, debe de ser mi actitud cuando yo me quedo a pesar de eso? O sea, ¿cómo tengo que quedarme cuando la iglesia donde yo estoy del todo tal vez no me termina de gustar las formas o los fondos, las formas, pero yo sé que los fondos están bien? Pues muy fácil, dale tiempo a conocer la visión de los líderes para su iglesia local, echa raíces, crece. Si Dios te sembró en ese lugar es con un propósito, pregúntale a Dios qué es ese propósito. Crea relaciones significativas. La palabra dice que el que quiere amigos, que se muestre amigo, ¿verdad? Date a Sí, conocer, ora por ellos, involúcrate, deja de quejarte. Muchas veces la queja es lo que inicia, ¿verdad? Es el primer paso para luego la murmuración, ¿verdad? Porque yo me quejo de estas cosas y como ya hablamos, no son modulares, ¿verdad? Simplemente es una cuestión de gustos y yo empiezo en esa quejadera, luego se lo comparto a un amigo como una petición de oración, ¿verdad? Y es donde disfrazamos la murmuración, ¿verdad? De santidad y de otras cosas, ¿verdad? Haciéndonos los muy buenos y en realidad estamos murmurando y drenamos y estamos minando el lugar donde estamos. claro, Eh, de hecho hay un versículo, Daniel, que me gustaría que lo leerlo, dice en Romanos 12:16, dice, vivamos como si fuéramos uno solo, no seamos altivos, sino juntémonos con los humildes, no debemos creernos más sabios que los demás. Creo que otra de las maneras que tenemos que entender cuando uno se queda en un lugar donde hay cosas que a uno no le gustan, es bueno, también identificar la denominación a la que estoy llegando y saber cuál es el transformo teológico que uno tiene, ¿no? ujú, Hay todo un podcast para esto que vamos a sacar después, ¿no? Pero hay gente que a veces tiene unas exigencias que no van de acuerdo a la iglesia local a la que está visitando, ¿sí? Yo me acuerdo una vez me tocó con una persona que llegó a una iglesia donde yo estaba y me dijo, oye, una persona nueva, me dijo, oye, ¿y aquí qué? Por qué no tienen himnarios? Oye, ¿y aquí por qué no hacen esto? ¿Y aquí por qué no hacen lo otro? Y yo le dije, hermano, ¿sabes qué? Yo creo que llegaste al lugar equivocado, le dije. Te queremos mucho, te vamos a abrazar, te vamos a cuidar y todo, pero yo creo que tú estarías mejor en una iglesia de un corte bautista. Aquí a 2 cuadras hay una iglesia donde yo creo que vas a estar súper feliz, súper contento, una iglesia muy sana que es más del corte al que tú vienes acostumbrado, ujú. ¿sí? Y que nos aprendamos a amar, bro, porque es que tampoco es que vamos a decir, no, es que usted es un desgraciado, usted no sabe, conoce la sana doctrina, no, ya es una cuestión de gustos, váyase para allá, sea feliz, yo soy feliz acá y somos juntos, parte de esa iglesia universal que nos amamos y no nos vamos a estar tirando, simplemente hay ciertas cosas que no, ¿verdad? Y que podamos, pasa mucho, bro, pasa mucho que la gente se va a una iglesia y no se vuelven a hablar. O sea, pero es que, bro, eso no pasa ni en los trabajos. O sea, ¿cómo es posible que esas cosas nos pasen en las iglesias, verdad? Otra cosa importante con eso que decías es establecer prioridades, ¿verdad? O sea, cuando estás en un lugar, saber qué cosas perdiste, ¿verdad? Al moverte, ¿verdad? Como dices, saber la música, nosotros que somos músicos siempre tocamos el tema, ¿verdad? O qué cosas ganaste al entrar a ese lugar, ¿verdad? Porque casi siempre estamos en una constante comparación con la ex, ¿verdad? Con la Ajá, ex iglesia, con los ex pastores, ¿verdad? Es que este pastor pasado sí hacía esto mejor, me visitaba, como decíamos al principio, y este no, o este sí le presta atención qué sé yo, da más oportunidad a las mujeres, o involucra a los niños, los jóvenes, le preocupan los niños, las siguientes generaciones, las misiones, hay tantas cosas, ¿verdad? Que es claro. importante que pongamos en perspectiva, ¿verdad? Para no caer en esas comparativas y nuevamente en la murmuración, murmuración y queja, que son cosas que minan mucho y que traen división.
Sí, otra cosa cuando son cuestiones de gustos, es que uno tiene que ser también, Daniel, empático, ¿no? Ser Ujú, empático claro. y ser objetivo. O sea, la iglesia ya estaba ahí antes que yo llegara, ¿no? O sea, a mí no me obligaron a entrar, ¿verdad? Hay gente que llega a un lugar y pretende ya llegar y cambiar todo. Y eso no está bien, pues. O sea, tenemos que respetar el viaje de fe de las personas, tenemos que respetar los ministerios que están allí, el momento que están pasando, no pretender que las cosas van a ser perfectas, porque la gran noticia es que cuando te vayas a otro lugar vas a chocar con esas cosas o con otras. ¿Por qué? Ujú, Porque al final la iglesia, parte del mismo nombre de nuestro podcast Fe Mística, es precisamente la unidad a pesar de estas diferencias, la ujú, unidad a pesar de nuestras imperfecciones, ¿no? Eso es muy importante. También es importante comunicarlo. A veces, si uno busca en alguna manera, poco a poco, tener líneas de confianza con el pastor, con algunos líderes, sin murmurar, como dices tú, sin andar ujú. hablando mal de la gente, sin andar hablando mal de los ministerios, pues tal vez a veces te pueden escuchar, ¿verdad? Y por lo menos, si no va a cambiar nada, por lo menos tú ya te desahogaste. No, usted hizo su parte, ¿verdad? Hablar en los trabajos. Ahora hay toda esta cuestión del coaching y todo esto, ¿verdad? Y sesiones de trabajo y de crecimiento. Y ahí uno le enseña mucho esta cuestión de hablar para mejorar. O sea, por ejemplo, cuando usted está en una posición de liderazgo, uno le dice a la gente, al equipo, mira, si usted no me dice cosas a mejorar, ¿cómo yo las voy a ver para poder trabajarlas, ¿verdad? Entonces, si amamos la iglesia, ¿verdad? Como decimos, si somos cristianos supuestamente, y ves algo que no está correcto, ¿por qué no vas y se lo decís? ¿Por qué no busca un espacio y traes el tema a colación como decías, con humildad y con una buena comunicación, siendo asertivo, por el bien de la iglesia y de la iglesia local y de todo el mundo y de la comunidad, de la fortaleza del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Claro, claro. Ser directo. Imagínate, ¿qué ganas, por ejemplo? Supongamos, Daniel, ok, ponen la música que a ti te gusta, Ujú. ¿sí? Ponen la prédica que a ti te gusta, ¿sí? Tienen los ministerios como a ti te gustan, supongamos, pero en detrimento de lo que dijimos al principio, que son los propósitos o las funciones principales de una iglesia local. Entonces, de pronto otro, ok, para hacer esto como tú quieres, tenemos que sacrificar el adorar juntos a Dios, ¿sí? Tenemos que sacrificar el que tú puedas desarrollar tus dones. O sea, por eso yo decía al principio, estas cosas que tienen que ver con los gustos personales, con algunos modos que tal vez venimos acostumbrados, ¿no? No pueden suplantar jamás las funciones principales de una iglesia local. Y yo creo que ahí es cuando uno madura también. Pues, ok, mi iglesia tal vez no me gusta la alabanza, pero bueno, es una iglesia sana, ¿verdad? Ujú, Entonces, ujú. eso es mucho más importante. En fin, ese fue el escenario número 2. Creo que el que viene no es tan simple. Es un poco más, se las trae, ¿verdad? Dice así, rara vez predican la obra de Cristo, desacreditan constantemente la oración y el discipulado. Son indiferentes a la comunidad y no hay oportunidades para que las personas desarrollen sus dones o talentos. Además, tienden a ser muy exigentes con el dinero. Uf. Si filtramos este ejemplo, ¿verdad? A través de las funciones básicas de la iglesia, vamos a tener que admitir que estamos incómodos y con justas razones, ¿verdad? No obstante, si decimos aún así, ¿verdad? Si decidimos quedarnos en la iglesia, la pregunta vital es, ¿cuál es mi actitud al quedarme a pesar de todas estas cosas? Bueno, yo creo, bueno, primero aclarar que estos son ejemplos, teóricos, ¿verdad? Que normalmente pasan, ¿no? Ujú. Ahora, no necesariamente todas esas cosas pasan en la misma iglesia, porque si tú lees todo esto así, dices, todo eso pasa en la misma iglesia, pues vete también, ¿no? Casi siempre es una cosa, tal vez tienen, qué sé yo, cumplen con muchas funciones principales, pero bueno, fallan en esto, fallan en lo otro, ¿verdad? Entonces, este es un caso un poco más complicado, por eso yo quisiera citar Romanos 15, 5 y 6 dice así, Daniel, dice que el Dios de la paciencia, y lo pongo así en negrita y así en grande, paciencia, y de la consolación, les conceda a ustedes un mismo sentir,
según Cristo Jesús, para que todos juntos y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué haces cuando no estás de acuerdo con algunas cosas? A veces, supongamos que tiene la razón, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que que tu iglesia no fomente como un principio la oración. Oran, obviamente, porque es una iglesia, pero no es algo que lo tengan así como prioridad. Entonces, ¿qué haces? Comienzas a murmurar, te amargas, comienzas a criticar a tu propia iglesia por eso. Yo creo que lo mejor que uno tiene que hacer en ese sentido es, si te vas a quedar allí y es algo que te incomoda, cualquier cosa que te esté incomodando, lo primero es cerrar la boca, en el buen sentido. No comiences a socavar la base de la iglesia, no comiences a hablar mal de los líderes, a hablar mal de los ministerios, a murmurar y mucho menos amargarte. Una cosa que debes de hacer, yo creo, es comunicárselo a las personas correctas, ¿sí? Y orar, Daniel. A mí me pasó, no voy a dar marcas ni nombres de iglesias, ¿verdad? Para que nadie se me resienta. Pero un amigo y yo muy cercano, teníamos unas cosas que nos estaban molestando de la iglesia y comenzamos a orar juntos por eso, cosa que yo creo que nunca lo había hecho, fue parte de mi madurez, ¿verdad? A orar juntos por eso que nos estaba molestando de la iglesia, incluso ayunamos y todo, y fíjate que con el tiempo las cosas comenzaron a cambiar, ¿sí? Eso sirvió. Otra cosa que en su momento he llegado a hacer es a platicar con las personas indicadas, los que tienen liderazgo, el mismo pastor. ¿Sabes qué, pastor? Yo creo que como iglesia estamos fallando en esto. Es mi pensar, yo respeto lo que usted piensa, no quiero pasarle por encima, no quiero menospreciar su pensamiento, pero yo creo que como hermano en Cristo que soy tuyo, que quiero decirte esto, ¿verdad? No sé qué piensas tú. También pasa muchas veces que cuando tenemos esa humildad para decir las cosas, bro, capaz que de ahí se nos unge y se nos pone a cargo del departamento que no había, ¿verdad? Porque a Ándale, veces, a veces, a veces no se hacen cosas porque no hay manos, bro. Y es que, o cierto. sea, o sea, vos y yo que hemos, ¿verdad? Que fuimos ratas de iglesia, que crecimos en iglesia y que conocemos el tejemanejes de adentro, a veces cuando, ¿verdad? Tal vez la gente que viene por primera vez o que es nueva, no sabe todo lo que hay detrás, ¿verdad? El montón de variables que hay para caminar Claro, juntos, claro. ¿verdad? Es complicado, ¿verdad? Entonces, más bien Dios te puede estar, ¿verdad? Con eso, ¿verdad? No solo enseñando, como decías, humildad, carácter, ¿verdad? En vez de, ¿verdad? A callar que se ocupa en todo lado, en relaciones, en trabajo, ¿verdad? Aprender a cerrar la boca, pero también humildad y también puede ser que hasta esa conversación sea el inicio para un ministerio, ¿verdad? Y que Sí, tenga oportunidad y que también te agradezcan, hermano, gracias, estábamos orando por esa persona que viera esto, porque a veces Dios te muestra cosas para cambiarlas, ¿verdad? Entonces, claro, claro. Te pero puede si nos usar Dios quedamos, para eso, ¿no? claro, claro, ¿verdad? Pero si nos quedamos más bien murmurando, eso es lo que el enemigo quiere. Nuevamente, en el episodio pasado hablamos de eso, ¿verdad? Que el enemigo quiere mostrarte todas las cosas que están malas para que usted se quede ahí resentido, que se quede tibio en la iglesia, que se vaya y diga todas las iglesias son iguales y no busque, ¿verdad? Porque también un punto Sí, súper claro. importante es, sí, si te vas a ir, vete, pero busque de una vez, no catalogues que todas son malas, ¿verdad? Las iglesias, como Lo ya que hemos hablamos la vez hablado. pasada, ¿no? Correcto, correcto. Claro, también yo creo que aquí hay un tema muy importante porque obviamente nosotros como Fe Mística estamos fomentando la unidad, ¿no? O sea, Ujú. eso es un hecho. Siempre va a ir por ese lado, siempre vamos a tirar por allí. Pero también es importante, Daniel, también definir uno su propio triage teológico, ¿no? O sea, que también vamos a hacer un podcast para eso, ¿no? Pero estamos Toda una hablando, serie. más que nada para darme a entender, estamos hablando qué doctrinas para mí son, que considero yo que son principales, Ujú. cuáles son secundarias, cuáles son terciarias y hasta cuaternarias, ¿no? Entonces, realmente yo puedo, qué sé yo, hay gente que le puede chocar mucho el tema del pastorado femenino, Ujú. ¿sí?
y tal vez en su iglesia sea una iglesia muy sana y demás, pero el tema del pastorado femenino es algo con lo que hace quiebre y no puede vivir con eso. Si realmente la conciencia de alguien se está viendo dañada o se está viendo rota por eso, pues también debería de pensar en algún momento expresarlo, ¿verdad? No murmurar, y si ya para esa persona es demasiado, pues hacerse a un lado. Hay gente que yo conozco, a mí me pasó en su momento también, no lo puedo negar, cuando llegas a tener alguna cuestión que para ti tal vez es neurálgica, ¿verdad? Y aunque tu iglesia sea muy sana y aunque la iglesia la quieras mucho y demás, tú dices, bueno, es que yo con esto yo no puedo caminar, ¿verdad? O sea, yo no puedo caminar. Eh, en algunas otras cosas, yo creo que sí podemos ser muy flexibles. Por eso leía ese versículo al principio. El Dios de la paciencia. O sea, necesitamos mucha paciencia, ¿verdad? Necesitamos mucha paciencia para caminar juntos. Sobre todo buscar cosas o decisiones que juntos glorifiquen a Dios, como dice también ese versículo de Romanos 15, 5, 6. La forma de juntos poder glorificar a Dios. Entonces, si yo veo que tal vez, bueno, tal vez en mi iglesia, no sé, en mi iglesia no creen en el don de hablar en lenguas. Ok, eso es algo que tiene que ver directamente con practicarlo dentro de la iglesia. No, pues no, es algo más de oración personal. Entonces yo puedo caminar con eso, no hay problema, ¿verdad? Pero si mi iglesia, qué sé yo, en mi iglesia creen alguna otra cosa que para mí yo creo que sí me va a estar ahí como una puya, ahí como una espinita en el zapato, entonces yo lo expreso, no murmuro, pero si yo veo que del todo no lo puedo superar, pues también tengo que, y ahora sí, valorar pues otras cosas, ¿no? Esa es mi opinión, no sé qué piensas tú. Sí, sí, no, estoy de acuerdo contigo. Cerremos este ejemplo con con estas frases de cómo quedarnos, ¿verdad? A pesar de esas situaciones, ¿verdad? Incómodas. Y creo que un punto ahí importante sería está bien, em, voy a hacer lo posible por dejar la iglesia de la mejor manera que la encontré, ¿verdad? O sea, sí, ya está bien, me voy a ir, pero hice, como decíamos, contacté a los líderes con humildad, hice mi parte por tratar de mejorar de corazón, ¿verdad? No para dejar la iglesia destruida y que, sí, que les vaya mal y que va a haber, y que ve a ver quién los salva. Ok, entonces más que nada estás hablando de si yo, a pesar de todo lo que ya platicamos, de valorar las funciones principales de la iglesia, valorar qué son mis gustos. O sea, si a pesar de todo eso yo decido irme, entonces estás diciendo cómo es que debo de irme, ¿no? Correcto, correcto. O sea, tratar de estar con la tranquilidad de que me esforcé lo posible. Yo creo que también una de las maneras en que uno sabiamente, como buen cristiano, debería de irse de cualquier iglesia donde se vaya, es hablando bien de los líderes, ¿sí? Aun cuando ellos no lo hagan de uno, porque es muy normal, lastimosamente, que casi siempre cuando alguien se va a la iglesia, pues el que tiene el power o el que tiene su área de influencia, su círculo, pues es el pastor o el líder, ¿no? Entonces, normalmente, no siempre, normalmente no hablan bien de los que se van. Si tú eres una persona que tiene liderazgo, procura no hablar mal de los que se van. Pero si tú eres la persona que se va de la iglesia, entonces lo mejor es no hablar mal de la gente donde tú te fuiste, ¿sí? Claro, tampoco vamos a decir mentiras, ¿no? O sea, no se trata de andar por la vida mintiendo, pero tampoco vaya, no se trata de irse y causar más dolor al cuerpo de Cristo, porque entonces no estamos guardando realmente en nuestro corazón de la división, sino más bien se trata de como fue el tema con Pablo y con Pedro, tenían sus desacuerdos, ¿verdad? Y decidieron cada uno tomar, bueno, pasó con Pablo y con Pedro y con Bernabé y Pablo, ¿verdad? Y decidió cada quien tomar su camino sin basurear al otro, ¿no? Exactamente. No, y otro punto muy de la mano con estos dos que hablábamos es eh, que el irse sea un proceso intencional, ¿verdad? Y no de arrebato, no de que
no me pusieron a tocar este domingo, ¿verdad? Entonces me largo de aquí, ¿verdad? Sino que si estás cerrando un ciclo, ¿verdad? Lo hagas de una manera pensante, ¿verdad? No como un cavernícola, ¿verdad? Que sea una decisión bien pensada. Claro. Otro punto es, si es posible, ¿verdad? Pedir o sea, tratar de irse en paz con la gente, ¿no? Eso es muy, muy importante. Algunos han hablado incluso hasta de pedir la bendición y así, ¿verdad? Yo lo veo un poco así como muy romántico eso, porque a veces no es posible, por muchas cuestiones de política, muchas cosas de dolor, de orgullo, pero sobre todo lo más importante es irse en paz, ¿verdad? O sea, No, usted no, hace su parte, y usted busca a la exactamente. gente, mira, ya creo que, o sea, como te digo, o sea, es que de verdad las separaciones son normales en la vida, ya que si estás teniendo unos ejemplos buenísimos de discípulos, ¿verdad? De apóstoles en la palabra, ¿verdad? Y que ellos siguieron con la evangelización del mundo, que hoy tenemos la palabra gracias a ellos, ¿verdad? Pero nos encontramos hoy en día, ¿verdad? Tanta división y tanto pleito entre supuestamente hermanos en la fe, que no somos posibles no es posible que nos vayamos de una iglesia, ¿verdad? A la iglesia de otra localidad cercana, lo que sea, y no nos vayamos peleados, ¿verdad? Como si hubiera pasado, ¿verdad? Un asesinato, ¿verdad? O sea, es que sí, eso no puede, eso no puede pasar, ¿verdad? Pero sí, tienes Oye, razón, está hay como, casos. había una iglesia donde la división se hizo tan fea que terminaron llamando a las patrullas, porque se estaban peleando, se No, estaban agarrando, viejo. eso es una vergüenza para el Bueno, vamos evangelio. terminando, Daniel. Por ahí hay una pregunta que traes que se las trae, ¿no? Sí, sí, sí. El último Dice, escenario. sí, ¿qué pasaría, verdad? ¿Será posible más bien que Dios, a pesar de que en apariencia todo esté bien dentro de nuestra iglesia, nos lleve a participar de otra obra local, en otro lugar, en otra ciudad? Bueno, yo aquí, o sea, si la ves en teoría está muy fácil, ¿no? Porque es tan fácil como ver los hechos, ¿no? Ves la iglesia de Antioquía, donde comenzaron las misiones y te das cuenta de que muchas veces Dios quiere que tú estés en otro lugar, ¿sí? Dios te mueve como iglesia, ¿no? Ahora, es más fácil cuando nace de liderazgo decir, oye, ¿sabes qué? Yo creo que necesitamos que nos apoyes en esta obra, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando es una cuestión, Daniel, donde tú sientes o crees que Dios te está hablando a ti para moverte de iglesia? ¿Será eso posible? Pues sí, ya hemos hablado de muchas cosas, ¿verdad? Como técnicas y consejos, ¿verdad? Que creo que como hablábamos mientras estuvimos planeando todo el script, sí está esa parte teórica, ¿verdad? Porque no podemos tampoco decir, ay, sí, sí, que Dios me dirija, o es que Dios me dijo que me fuera, ¿verdad? Pero no has valorado cosas básicas, conceptos, como hablamos, doctrinas, si son gustos, si es puro berrinche mío, ¿verdad? Pura inmadurez. Sí, sí, Pero sí, sí. también, pero también es importante orar, que la gente necesita, todos necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Y sí, hay mucha gente que dice, Dios me dijo de manera que da miedo, ¿verdad? Que da miedo, Ja, ¿verdad? Hasta irreverente, ¿verdad? Pero el Señor habla, ¿verdad? Y el Señor te puede, qué bonito es cuando usted está en un lugar con la certeza de que Dios tiene ahí con un propósito, ¿verdad? Que a híjole. pesar de cositas que no me gustan, es que te lo digo porque a mí, o sea, he tenido amigos y gente cercana que me ha dicho, es que Dios me tiene aquí con un propósito, ¿verdad? Y obviamente no está en una secta, ¿verdad? Y es que le metieron esa idea, pero es que realmente se ve y se ven los frutos, ¿verdad? Que como decías, como ya hemos hablado y como compartiste varios ejemplos fuertes, ¿verdad? Y cosas eh, que tal vez, ¿verdad? No nos gusten, ¿verdad? Pero al final de cuentas son gustos, son cosas terciarias, decidas, ¿verdad? Cosas que no son relevantes, ¿verdad? Y al final de todo, como el Señor es el que sabe, conoce los corazones y tiene propósito en cada cosa, aún en la aflicción, en el dolor y en los dolores de cabeza que enfrentamos en la vida, ahí puede haber propósito, ahí puede ser donde Dios nos Sí, necesite sí. para cambiar o para cambiarnos a nosotros. Claro, Ahí claro, te la porque dejo. a veces también pasa que uno se vuelve un poco cabezón, ¿no? Ujú. Porque también está, yo digo que también está la membresía tóxica, diría yo. Como Eso dices, está. ¿sabes qué? Es que yo me aferro a esta iglesia, pero es que en esa iglesia no vas a crecer.
no importa, yo me aferro a esta iglesia, pero es que no te dan oportunidad, te tienen o sea, a veces, Daniel, lastimosamente hablando, a veces, y no tenemos que tapar el sol con un dedo, ¿no? A veces la cuestión se vuelve incluso dentro de las iglesias muy política, ¿verdad? Sí, Y si claro, tú no claro. eres una persona, como dirían en Costa Rica, ahí, chupamedias, ¿verdad? O que anda ahí, haciendo puntos con el jefe, no te dan oportunidad. Y eso es Correcto. cierto, o sea, eso ocurre, lastimosamente. También Ujú, ocurre en las iglesias que si tú no eres una persona que se reporta constantemente con diezmos y ofrendas, pues tampoco te dan oportunidad, ¿no? ujú. Entonces, no todas las iglesias son así, pero digo yo, existen los dos escenarios. Existe la iglesia que es una iglesia sana y todo, pero aún así, pues tú sabes en tu corazón que Dios te está hablando, que debes de ir a apoyar en otro lugar, en otra ciudad, o en una iglesia cerca de tu casa, en fin. Pero también está donde las personas se aferran, ¿verdad? Ahora sí, de manera tóxica a una iglesia que porque están empeñados que en esa iglesia es donde van a crecer y donde tienen que hacer esto y tienen que hacer lo otro, cuando la iglesia, cuando el liderazgo desde hace mucho tiempo les cerró las puertas, ¿verdad? Entonces, Está buenísima. Membresía tóxica, bro, hay que ponerles un episodio. Ese nombre que te jalaste está bueno, está loco, membresía ¿verdad? Pero es tóxica, que, Dani, es que sí pasa, fíjate, sí pasa. Incluso, ojo, y ahí va la bomba. Incluso en iglesias sanas, Ujú, ¿verdad? Incluso ujú. en iglesias sanas, donde en apariencia tú ves, como vimos al principio, las funciones de una iglesia local y todo, pero por cuestiones políticas, o por prejuicios o por etiquetas o por muchas otras cosas, tienen a gente con el zapato encima, ¿verdad? Entonces, vos ves que esta persona no puede ni desarrollarse, ni su familia puede desarrollarse. ¿Por qué? Porque ya decidieron ponerte el zapato encima y punto, ¿verdad? Y, o sea, en esos casos también, digo yo, también debería de pensar la persona, valorar seriamente en buscar otro lugar donde crecer. Yo, yo le decía a la gente, es que Dios te ha dado a ti dones, te ha dado talentos y no te los dio para que los escondieras, es para que los uses, Ujú. ¿verdad? Entonces, sí es cierto, hay muchas cosas que uno se vuelve un poco incómodo y viejito, tequioso, como diríamos allá, este, con gustos personales de una iglesia, pero hay otros temas de fondo donde realmente sí son motivos para que uno salga, ¿no? ¿Verdad? Ahora, yo creo en todo momento, como vimos en el episodio pasado, que el Señor es el pastor de nuestras almas y que Él Mm, nos cuida y que Él, cuando uno lo busca, Él le habla a uno, ¿sí? ujú, Él le ujú. habla a uno y lo va dirigiendo. Ahora, para eso, pues tenemos estos principios básicos, que yo creo que nos va a servir mucho para puntualizar nuestra última y famosísima y querida sección. Y es, ¿qué rayos dijeron? ¿Sí? Así terminamos. Punto número 1. Dice así. Antes de salir de tu iglesia, define si tus diferencias son por gustos o por diferencias realmente importantes, vitales. Uf. Dos, si te vas a quedar en tu iglesia a pesar de tus inconformidades, procura renunciar a la murmuración y tener una comunicación abierta con tus líderes. Bueno. Punto número 3. Si te vas a quedar en medio de diferencias importantes para ti, pregúntate si Dios te ha dado algo con que bendecir a la iglesia local, ya sea para que cambies tu visión de las cosas o para que ayudes a mejorar la iglesia. Punto 4. Si te vas a ir, procura hacerlo en paz y emprendiendo la búsqueda inmediata de una nueva familia de fe local. Buenísimo. Y punto número 5 y final dice, recuerda que a cualquier otra iglesia donde vayas, te encontrarás con cosas que no te gusten y al mismo Exacto. tiempo tendrás el reto de echar raíces para poder dar fruto. Me quedo con eso, echar raíces para dar fruto. Eso sería, amigos, los dejo con, les regalo uno más, Romanos 16, 17. Dice, tengan cuidado con los que causan divisiones, de ellos manténganse lejos. Wow. Porque nos queremos separar de muchos, pero la palabra nos manda a separarnos de los que causan división.
sea, Sí, aún nos vayamos o nos quedemos, tenemos que procurar la unidad de esta fe mística en Cristo Jesús. buscar la Bendiciones, paz. amigos. Gracias, David, por el tiempo. Que Dios los Un bendiga. abrazo, un gusto estar aquí, de verdad es una bendición. Esperamos que todas las oraciones que estamos haciendo y que mucha gente está haciendo para los que nos están escuchando den frutos entre todos ustedes. Los queremos muchísimo, amigos, y esperamos que nos escuchen en nuestro próximo episodio. Un abrazo. Un abrazo, compártanlo para la gente que esté tal vez pensando en salirse o quedarse de la manera correcta. Bendiciones, un abrazo.